Problema propuesto por el CEPRE-UNI. Fíjense de qué trata. Nos hablan de un triángulo equilátero ABC y por el vértice C se traza CD perpendicular al plano que contiene a dicho triángulo. Nos indican también de que AB mide 2K unidades y CD mide K unidades. ¿Qué nos piden calcular? La distancia entre las rectas AD y BC. Esta es la recta D y esta es la recta BC. Piden calcular la distancia entre las rectas AD y BC. Ahí está. En primer lugar, hay que notar que dichas rectas se están cruzando en el espacio y también hay que recordar de que para calcular la distancia entre esas rectas, fundamentalmente existen dos métodos, de los cuales uno es el más usual. Dicho método consiste en proyectar a las dos rectas cruzadas sobre un plano perpendicular a una de ellas. Luego de proyectarlas, simplemente hay que calcular la distancia entre dichas proyecciones. Esta vez le trazaremos un plano perpendicular a la recta BC. Eso se debe a que la recta BC se encuentra en un plano horizontal. Es mucho más fácil trazarle un plano perpendicular. Para ello, a esta recta BC, en el plano en el cual se encuentra, le vamos a trazar una recta perpendicular. Ahora, ¿por dónde? Eso dependerá por dónde sea eso más factible. En algunos casos es por los extremos, en otros casos de repente es por el punto medio. Esta vez yo voy a trazarle esa recta perpendicular por el extremo B. Fíjese de qué manera. Trazo la recta perpendicular ABC. Este ángulo va a medir 90 grados. Luego, por el vértice B, levanto una perpendicular al plano que contiene a dicho triángulo. De esta manera. Aquí sería 90 y aquí también sería 90 grados. Ahora, ¿qué vas a notar? Que esta recta y esta otra son dos rectas secantes. Y dos rectas secantes determinan un plano. Vamos a trazar dicho plano. Y este plano que estamos trazando se va a caracterizar por ser perpendicular a la recta BC. No te olvides que este punto es el punto B. Ahora, si te estás preguntando, profesor, ¿por qué este plano es perpendicular a la recta BC? Recuerden lo siguiente, para que una recta sea perpendicular a un plano, es necesario y suficiente que sea perpendicular a dos rectas secantes de ese plano. Y eso está ocurriendo con la recta BC. Es perpendicular a esta recta L y es perpendicular a esta otra que levantamos por el punto B. Fíjese, este ángulo mide 90 grados y este otro también mide 90 grados. ¿Está bien? Ahí está. 90 y 90. Perpendicular a dos rectas secantes. Este plano va a ser nuestro plano de proyección. Ese plano es perpendicular a la recta BC. Plano de proyección. Indicamos aquí, la recta BC es perpendicular al plano P. Jóvenes, se entiende que como la recta BC es perpendicular a ese plano, la proyección de BC va a ser este punto de intersección, o sea, el punto B. Este punto es la proyección de BC. Ahora lo que hay que hacer es proyectar a la recta AD. Para eso, desde este punto A y desde ese punto D, debemos trazar perpendiculares a este plano de proyección. Si vamos a trazar la perpendicular de A, tomemos como referencia al punto C. Porque desde ese punto C, la perpendicular a dicho plano ya está trazada. Lo único que tenemos que hacer, simplemente por A, trazar una paralela a esta línea. Esta línea va a ser perpendicular a ese plano de proyección. Él sería entonces el punto A', la proyección de A.
Ahora, para proyectar al punto D, debemos trazar desde D una perpendicular a ese plano. Para eso, nuevamente, tomemos como referencia al punto C. Recuerda, desde C la perpendicular ya está trazada. Lo que vamos a hacer simplemente, a partir de D, es trazar una paralela a esta línea que se encuentra aquí abajo. Es decir, si este ángulo acá mide 90, por paralelas, él también va a medir 90. Como esta recta es perpendicular a ese plano, la paralela también lo será. O sea, este punto va a ser el punto D', que será la proyección del punto D. Ahí está. Ahora que ya tenemos a la proyección de A y a la proyección de D, ya podemos completar a la proyección de la recta D. Sería la recta A'D'. Esta es la proyección de AD. Acá lo indico. Proyección de la recta AD. Jóvenes, ahora que ya tenemos las dos proyecciones, simplemente indiquemos la distancia entre dichas proyecciones. Es decir, la distancia desde este punto hacia esta línea recta. Tracemos entonces esta perpendicular. Esta es la distancia que nos piden calcular. Y podrás estar notando de que esta distancia se comporta como la altura de este triángulo rectángulo que se ha formado. Busquemos datos a ese triángulo rectángulo. Empecemos indicando lo siguiente, que este cateto va a medir igual acá, igual que la medida de este segmento, eso se debe al rectángulo que aquí se ha formado. No olvides que el triángulo que tenías aquí abajo es un triángulo equilátero, eso significa que este ángulo debe medir 60, por lo tanto entonces este ángulo ha de medir 30. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo de 30 y 60, cuya hipotenusa mide 2K, por lo tanto este cateto debe medir K y este otro debe medir K raíz de 3. Jóvenes, este triángulo rectángulo donde el segmento cuya medida necesitamos se comporta como altura es un triángulo notable de 30 y 60, ya que este cateto mide K y este otro cateto mide K raíz de 3. Eso significa entonces que este ángulo debe medir 30. Y lo único que vamos a hacer es seguir aprovechando al triángulo de 30 y 60, pero a este nuevo triángulo. Aquí hay 30, aquí hay 90, necesitamos el cateto opuesto a 30. Este cateto debe medir la mitad de esta hipotenusa. Entonces notamos, por triángulos notables de 30 y 60, podríamos notar que X, o sea, la distancia que nos piden, es igual a ¿quién? A la mitad de la medida de esta hipotenusa, es decir, K raíz de 3 sobre 2. Ahí tenemos la respuesta a este problema propuesto por la CEPREUNI en la quinta práctica calificada. Bien, jóvenes, no se olviden de compartir todas nuestras publicaciones. Estuvo con ustedes el profesor Manuel Trujillo. Hasta otra oportunidad. Chao.